Gracias por continuar con nosotros. Pues un día difícil, un día complicado en la Ciudad de México, también a nivel internacional en materia de violencia. Lamentablemente se registraron dos atentados con tres muertos como saldo. El primero de ellos, del cual vamos a platicar, involucra a una familia tradicional del barrio Bravo de Tepito, que siempre ha estado involucrada de una u otra manera en la política de nuestro país, particularmente el brazo del PRI, que ha jugado un papel, ¿no? En muchos aspectos, un papel más de confrontación, de grupo de choque, incluso, y que ha disputado calle por calle el tema del mercado ambulante con otras lideresas, que incluso, por supuesto, digámoslo así, la matriarca, la cabeza de esta familia, hizo a un lado a estas lideresas, ¿no? Y que en algún momento de una época en la Ciudad de México, particularmente cuando estaba Marcelo Ebrard Casaubon como jefe de gobierno, comenzaron a sosegar los intereses. Muchas personas decían gracias a las relaciones de Ebrard precisamente con Alejandra Barrios Richard, esta mujer que pues ha hecho parte de la historia negra de la Ciudad de México, seamos muy claros, precisamente por este grupo, por estos grupos del comercio ambulante. Alejandra Barrios Richard, quien, a pesar de seguir activa, de seguir operando, ya es una mujer de la tercera edad y había cedido mucho del protagonismo político, particularmente a su hija, para ser claros, ¿no? A Diana Sánchez Barrios, quien es diputada suplente, por cierto, aquí en la Ciudad de México. Ella es la heredera del comercio ambulante, es presidenta si no mal recuerdo, de la organización, ahorita le digo, permítame un poquitito, de la organización Prodiana AC. Le reitero, es hija de Alejandra Barrios, es actualmente diputada suplente en el Congreso de la Ciudad de México, es alguien que se reconoció abiertamente como mujer transexual, acompañó el activismo por la diversidad sexual, incluso en 2014, si no mal recuerdo, impulsó en la entonces Asamblea Legislativa la rectificación de las actas de nacimiento para personas transgénero. Em, Ha militado en el PRD, ha militado en el PRI, ¿no? En el 2020 fue Alejandro Moreno, el famoso Alito, quien la nombró secretaria de vinculación con la sociedad civil del PRI capitalino. En el 2021 fue detenida, por cierto, por la Fiscalía Capitalina por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado cometido en pandilla. En diciembre de ese año, un juez cambió la medida cautelar de la lideresa de ambulantes, le concedió la prisión domiciliaria y en redes sociales circuló un video incluso ya a últimas horas de un saludo de Diana Sánchez Barrios con Claudia Sheinbaum, con la doctora Sheinbaum, cuando ésta estaba tomando protesta como jefa de gobierno. A ver, el centro histórico de nuestro país, de nuestra ciudad, lamentablemente tiene muchos años en que ya no es ese lugar exclusivamente turístico, cultural, en donde las personas acudían a comprar, ¿no? Sus mercancías para la tienda, para el negocio, para cocinar, para las fiestas, que acudías a disfrutar, por supuesto, pues de los diversos paisajes coloniales, de los diversos edificios, de las cantinas, de la comida. Hace mucho tiempo que el centro histórico se convirtió en un lugar de extorsión por parte de los grupos criminales, quienes aprovechándose precisamente del poder y la impunidad que llegan a tener por el padrinazgo de policías, particularmente de jefes policíacos, pues logran intimidar a la población y logran impedir que la población alce la voz. Yo recuerdo mucho a este señor Guillermo Guillermo Gasal, que fue durante mucho tiempo líder de los comerciantes del centro, de Procéntrico, y que en diversas entrevistas nos lo decía, ¿no? Que era impresionante la forma en cómo ellos eran extorsionados, de cómo llegaba gente a pedirle a los negocios diversas cantidades para que pudieran seguir operando, incluso cuando estuvimos como encargados de despacho en la octava. Recuerdo muy bien dos trabajos que realizaron compañeros reporteros de primera línea, mi querido Rodrigo, mi querido Jesús, quienes llevaron a cabo un trabajo profundo, detonando, por supuesto, incluso, déjeme decirle, reacciones agresivas en contra de nuestro trabajo,
¿no? Si no mal recuerdo, también Abraham Mujica fue otro de los muchachos que también por ahí tuvo alguna dificultad por denunciar lo que estaba pasando en este tipo de actos, ¿no? En este tipo de actos en los cuales, pues se tocaban esos intereses por parte de la prensa, lo denunciábamos, en donde llegaban a los locales, cerraban las cortinas, personas que no cree usted que eran viejos ni mucho menos, jóvenes de no más de 20 años, ¿no? Que incluso usted, si pone atención cuando recorre el centro histórico, no me dejará mentir, andan con la famosa mariconera, andan por supuesto con la gorrita, andan con playeras livianas, ¿no? Regularmente cortas, andan en motonetas como tales, ¿no? Y así se mueven vigilando el centro, se lo puede topar usted, si usted camina por Madero, se lo puede topar sin ningún problema, varios de ellos que están vigilando precisamente lo que ocurre a su alrededor. La lógica nos indica pensar que son integrantes de la Unión Tepito, esta organización criminal que nace ya hace algún tiempo en la Ciudad de México, particularmente se empodera en el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, este hombre que fue un pésimo jefe de gobierno, que de una u otra manera fue responsable del abandono de muchas de las políticas en materia de seguridad que implementó Marcelo Ebrard Casaubon, que había iniciado 6 años antes el propio Andrés Manuel López Obrador y que le abrió la puerta a la violencia producto del narcotráfico, que al igual que lo que pasó en Guanajuato, no le creció un cártel local que comenzó a operar, ¿no? En todos los sentidos y que comenzó a aterrar a la población de la Ciudad de México. La Unión Tepito se volvió literalmente célebre en ese periodo de Miguel Ángel Mancera. Yo le recomiendo mucho el libro del gran periodista Antonio Nieto, titulado El Cártel Chilango, que sin duda es un antes y un después de lo que significa esa organización criminal y que te ayuda a comprender la violencia incluso que de ella impera, que de ella emana. Hay un capítulo que a mí me marcó mucho de su líder, del Betito, que está preso, pero que sigue operando, que le quitó el rostro a una persona y se lo puso a él haciendo burlándose con una broma sumamente macabra para ver el nivel de violencia que ha generado este cártel. Un cártel que por más detenciones que hizo la gente de Mancera, en realidad nunca fue tocado. Las detenciones de la gente de Mancera eran verdaderamente falacias, era gente que podía sacrificar al interior del cártel y que a final de cuentas pues era parte, ¿no? Yo opero, te dejo a la gente y aquí tienes a 10 vatos a los que hay que encerrar, hay que darles diferentes apodos y hay que decirles que son, ¿cómo se llama? Que son gente muy peligrosa. En realidad es lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones. Los cárteles no operan sin la protección institucional, sin la protección policiaca. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, la protección provenía precisamente de ese gobierno, del de Miguel Ángel Mancera, de sus jefes policíacos, de sus procuradores, quienes eran los que amparaban en todo momento la operación de este grupo, a tal grado que hay un caso emblemático que lo consignó incluso en su momento el propio Héctor de Mauleón, ¿no? En una columna en ese momento muy interesante, cuando estaba lejos Héctor de Mauleón de ser lo que es hoy, ¿no? Con una especie de corifeo político, y que contó una historia de una casa en la calle de Altate, en la Condesa, en donde mucha gente cuando pasaba veía personas extrañas, digámosle así, ahí sentados. Ese edificio fue muy particular, déjenme decirle, porque era un edificio que tenía habitantes normales, comunes y corrientes, digámoslo así, como cualquiera de nosotros, y que sin embargo, cuando los querían sacar por cobrarles la renta, ellos se unieron a una de estas asambleas de barrios no populares. Esa asamblea entró a apoyarlos, después a esa asamblea la sacó la Unión Tepito y la Unión Tepito los sacó a todos después y se quedó con ese edificio y se quedó con una casa de al lado. Y ahí durante mucho tiempo la gente pasaba y veía a estos sujetos con perros de pelea, veía a estos sujetos arriba de las azoteas, una actitud que solamente la policía fingía no ver, hasta que tronó el cohete y esto fue cuando la policía eliminó a uno de los dealers que vivía en esa casa, al que escoltó desde el aeropuerto de la Ciudad de México y que lo ejecutó, literalmente, los policías como tales. Ahí te das cuenta quiénes mandan en ese negocio y después de eso hubo una especie de reacción por parte de este grupo y fueron por ese edificio, lo confiscaron, sacaron a todos. Hoy por hoy está ahí, abandonado, ¿no? En realidad, supuestamente estaban llevando a cabo obras, ¿no? Para rehabilitarlo, porque aparte de todo, encontraron un túnel que se dirigía hacia a un edificio alterno de oficinas de una naviera como tal. Entonces,
Ahí te das cuenta cómo operan y los dejan operar hasta que se cansa la autoridad por una u otra razón, hasta que alteran sus intereses, hasta que se vuelven muy públicos y entonces en ese momento operan. Pero eso es parte de la historia de la Unión Tepito, eso y mucho más. Fue hasta la llegada, hay que ser honestos, de Omar García Harfuch, que comenzó a darles fuertes golpes, deteniendo realmente, según palabras del propio Antonio Nieto, deteniendo realmente a líderes de peso de esta organización y pacificando en muchos sentidos la Ciudad de México, bajándole mucho este sentido, ¿no? de violencia que se venía generando por las extorsiones, por los levantones. El caso, por ejemplo, recuerda de los mariachis asesinos, el caso de los famosos antiunión con el Tortas, este sujeto también al que se le inventaron como líder en fin. Y con García Harfuch hubo esas acciones que buscaron minar y que minaron en muchos sentidos este grupo. Otros más dicen como una especie de Pax Narca. La realidad es que sí hubo detenciones importantes y se evitó la salida de muchos de sus líderes de la cárcel, como el propio Lunares, y la detención de mi jefe también, por ejemplo, así se la apoda, y de otros más, que sí menguaron a ese liderazgo de la Unión en muchos aspectos. Ahora, hay una razón ahí hay una charla me decía Antonio Nieto, que la Unión, por ejemplo, tenía intentos o intentó negociar incluso en algún momento con el Mayo Zambada, se acercó también con el Cártel de Jalisco, en fin, con diversos grupos para pues, seguir trayendo droga a la Ciudad de México y seguir siendo el cártel dominante en la venta precisamente de estos estupefacientes. Pues bien, ese es el cártel que domina el barrio de Tepito, dedicado a la venta de drogas, dedicado a la venta de armas, por supuesto, a la extorsión, en fin, y quien ha generado tanta violencia en los últimos años. Sin embargo, este ataque en contra de Diana Barrios, como se los he dicho en otras ocasiones, es muy fácil pensar que tiene que ver con los narcos, pero yo sigo insistiendo que es violencia política. Sigo insistiendo que hay intereses políticos de por medio que van más allá de simplemente la molestia por parte de una organización criminal que responde también a las directrices marcadas por los políticos que los llegan a amparar y que les permiten su crecimiento. No dejemos de lado el enfrentamiento de las Barrios, que insisto, no son ningunas peritas en dulce, no, y que incluso Alejandra Barrios ya dijo que fue la Unión la que llevó a cabo este atentado, que ya las habían amenazado. Y lo que dice es que muchos por envidia, fueron sus palabras. Yo no sé si por envidia matas a alguien, eso es una lucha de poder. Y ya cuando hay una lucha de poder, es una lucha política, política criminal en todos los sentidos. Y ella misma lo ha reconocido ya. Entonces, eso es una de lo que no podemos dejar de lado. No podemos dejar de lado las diferencias que ha habido con los Padierna Bejarano, ¿no? Que en un momento dado, por supuesto, llegaron a acusarse mutuamente de estar patrocinados por el crimen organizado, sin olvidar que los Dolores de los Padierna Bejarano fueron muy cercanos a los Iglesias, a esta familia que controló los giros negros en la Cuauhtémoc, entre estos el famoso y tristemente célebre Lobombo, lo recuerda, este lugar que se incendió y que vino a desnudar todos estos intereses vinculados otra vez con la política en ese momento del PRD, encabezado por Dolores Padierna en la delegación, entonces delegación Cuauhtémoc. Una demarcación nada fácil. Sandra, se me fue tal nombre el apellido de la que era la alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? Este, pues simplemente se le vinculó también, ¿no? En alguna ocasión me comentaba también Toño Nieto de un sujeto que estaba siguiendo a Sandra Cuevas, ¿no? En sus mítines. Otras personas dicen que tenía relación con ellos, que incluso gente que iba de civil alrededor de ella en sus recorridos con esas famosas motonetas era gente de la Unión Tepito, que había un vínculo de Sandra Cuevas con la Unión Tepito. Y si es así, ¿cuál es el papel de los Monreal en ese marco? Porque el propio Monreal tenía un interés genuino ahí. Entonces hablamos de un interés otra vez político por encima del interés criminal. No olvidemos que los Monreal en Zacatecas también han padecido, digámoslo así, una serie de ataques en su contra, pero a raíz de los rompimientos con los cárteles de la droga. Entonces, vaya escenario que se pinta en la Cuauhtémoc y que este atentado habrá que ver cuál es el mensaje, si es un mensaje político también de alteración del orden para la jefa de gobierno Clara Brugada, en el marco de lo que hemos dicho de incrementar la violencia, hacerla más mediática, ahora con el inicio de los nuevos gobiernos, o es un cobro de facturas entre estos dos grupos de poder, o bien no, es una disputa entre estos mismos grupos de poder por el control del comercio ambulante y de otras zonas, por supuesto, que vaya que imperan ahí en Tepito. Las otras dos notas, que no sé si esté vinculado a uno de ellos, fue el asesinato de Oralia Pérez, abogada penalista, que se dio cerca de Parque Delta, en el Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc. Y bueno, por supuesto, lo que se ha dicho, ridículo lo que se ha dicho en torno a Joaquín Guzmán López, ¿no? Quien efectivamente
no ha salido de la prisión de Estados Unidos. Ovidio Guzmán fue reingresado a una cárcel. Desapareció su nombre de Joaquín el Güero, ¿no? Desapareció su nombre. Pero, mire, la historia cuál es. Los hermanos Guzmán López, líderes de los Chapitos, alcanzaron un acuerdo con la justicia de Estados Unidos que permitió, supuestamente decían, esa es la versión que se dio en un principio, la liberación de Joaquín El Güero, detenido en El Paso, Texas, mientras que Ovidio, el ratón, permanecería en el centro penitenciario en el que está recluido desde febrero del 2023. Supuestamente este acuerdo implica que tanto Joaquín como Ovidio se declaren culpables para después colaborar con las autoridades estadounidenses y que sus respectivas sentencias puedan ser reducidas, ¿no? Es una noticia que llega a días de que Ovidio Guzmán comparezca ante la jueza que lleva su caso desde que este fue detenido. Es lo que se ha podido, lo que se dijo, lo que se manejó en diversos medios de comunicación, que los Guzmán habrían llegado a una especie de acuerdo precisamente con las autoridades norteamericanas. Habrá que esperar, porque usted recuerda que también con Ovidio se aseguró, ¿no? Que Ovidio había, se me escapó ahorita, había llegado, ¿no? A un acuerdo y que por eso ya no estaba en la cárcel y demás. Aquí hay que aclarar un punto muy importante de esta nota que comparto. Ojo, eh, Joaquín Guzmán López está fuera de custodia. No quiere decir que esté libre. Ese es un factor importante en todo eso. Hasta el lunes podremos confirmar toda la información ya oficialmente. El acuerdo al que se ha estado mencionando de Joaquín Guzmán López, habrá que esperar porque no le encuentro mucha lógica. Le soy muy honesto. Me gustaría esperarme un poco, no denosto nada, pero la verdad es que no podría asegurar nada. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Porque de repente me da la impresión como que, como que hay algo que no cuadra en todo esto. Porque le digo, cuando dicen se liberó, no, o sea, que no estés en custodia, que no estés bajo custodia, no que estés fuera de custodia, no quiere decir que estés libre. Entonces ya desde ahí esa nota del acuerdo me brinca un poco. Pero bueno, es parte de lo que se ha dado a conocer ahorita. No, yo le reitero, vamos a ver qué pasa con el Mayo Zambada. Mañana tiene el Mayo Zambada una historia que contar. Algunos dicen que entonces ahora sí el Mayo y Genaro se van sobre López Obrador. Yo sigo pensando que son los deseos por parte de un grupo de personas que son felices deseando que ojalá López Obrador recibiera un castigo del tío Sam por todos los males que le hizo a esa ultraderecha fifí, a todos esos meritocráticos, a todos esos personajes tan frustrados que insisten, por supuesto, en querer ver la viga en el ojo ajeno, en lugar precisamente de reconocer que son ellos los que han podrido un sistema. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias de verdad por acompañarnos. Y ya lo sabes, si gustan apoyarnos, aquí en la descripción del video está precisamente, están las cuentas donde puede hacer sus donativos, está Patreon donde se puede usted inscribir, suscribir. Lo hicimos de 100 pesos, pero si usted quiere dar un poco más, no lo vamos a impedir, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad. Y a los amigos de Estados Unidos, si nos quieren mandar por Western Union y nos mandan a nuestro correo stocksar76@gmail, la clave con la cual nos depositaron. Yo les agradezco muchísimo de verdad todo su apoyo que nos han dado y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.